Ernil se convirtió en rey. Aunque si Arvedui hubiera sido elegido, los reinos se hubieran reunificado y por lo tanto hubieran sido más fuertes para enfrentar la amenaza de Angmar en el norte. En el año 1974, el reino de Arnor fue finalmente destruido por el rey brujo cuando capturó Fornos, y su rey se ahogó mientras huía. Ernil, rey de Gondor, envió a su hijo Eärnur junto a un ejército para apoyar a Arnor, pero llegaron un año tarde, y en ese momento se les unieron elfos, los sobrevivientes de Arthedain, e incluso arqueros de la comarca, y avanzaron contra Angmar. Los ejércitos se enfrentaron en campo abierto, pero antes de comenzar el enfrentamiento, el príncipe de Gondor envió su caballería hacia las colinas del Evendim para emboscar al enemigo. Al comienzo, las líneas de Gondor casi fueron superadas por las huestes de Angmar, pero lograron resistir hasta que la caballería los flanqueó y cargó contra la retaguardia enemiga, causando muchas bajas y haciendo que el rey brujo se intentara retirar hacia el este. Sin embargo, Glorfindel y su ejército de Rivendell avanzó desde el sur y rodearon a los sobrevivientes de Angmar y fueron totalmente destruidos. Entonces, Eärnur desafió al rey brujo a un combate singular, quien lo provocó antes de huir del campo de batalla, y fue cuando Glorfindel pronunció el famoso hado acerca de la muerte del rey brujo. Lejos está aún su perdición, y no caerá nunca por las manos de ningún hombre. Sauron estuvo contento con este resultado, ya que la destrucción de Arnor fue mucho más importante que la pérdida de Angmar, y con Gondor distraído perdieron Minas Ithil a manos de los espectros del anillo y sería renombrada Minas Morgul, mientras que Minas Anor fue renombrada como Minas Tirith. En el norte, Aranert, último rey de Arthedain, se rehusó a refundar el reino con los pocos sobrevivientes que quedaban. Así que se convirtió en el primero de los capitanes de los Dúnedain del norte para proteger a su gente en Eriador. Eärnur en Gondor se convirtió en rey en el año 2043, pero el rey brujo lo desafió a un combate y aunque lo rechazó la primera vez, finalmente accedió 7 años después y con una pequeña escolta de caballeros partió a Minas Morgul, donde nunca fue visto otra vez. Así terminó la línea de Anarion, y Gondor quedó en las manos de los senescales hasta que algún día el rey retornara, ya que la muerte de Eärnur nunca fue confirmada. Gondor persistió, pero estuvo muy cerca de la destrucción cuando una confederación de orientales llamados Valkoth invadieron, influenciados por Sauron. El senescal de ese momento pidió ayuda a los Eotheoth y a su líder Eor el Joven. Sin embargo, las posibilidades de que los mensajes llegaran eran pocas. El ejército de Gondor se preparó para enfrentar al enemigo en el campo de Celebrand en el año 2510, donde Gideon envió 6 mensajeros y solo uno de ellos logró llegar a tiempo, y Eorl, al mando de 7.000 jinetes y unos 200 arqueros a caballo, partieron a toda velocidad. Los Valkoth cruzaron el río Anduin, después de construir cientos de botes, y aunque los defensores hicieron su mejor esfuerzo, fueron superados por el enemigo, y el senescal y sus fuerzas remanentes se enfrentaron a los orientales y se intentaron retirar al norte, pero un contingente de orcos los atacaron y los empujaron hasta el Anduin, lentamente mientras luchaban por sus vidas. Fue en ese momento que Eorl y sus fuerzas llegaron, aprovechando la neblina blanca producida por Galadriel que los había mantenido cubiertos, protegiéndolos del peligro. Cruzaron el Anduin y cargaron contra la retaguardia de los enemigos. Las fuerzas de Gondor, con su moral restaurada, avanzaron y entre los 2 ejércitos destruyeron a los Valkoth, y los pocos que sobrevivieron fueron perseguidos por los Eotheoth hasta aniquilarlos por completo.
Después de esta batalla, los lazos entre los Eotheoth y Gondor se formalizaron, porque Gondor le concedió las tierras de Calenardon, que se convertirían en Rohan, y su pueblo en los Rohirrim o Eorlingas en su propio idioma. Eorl hizo un juramento de eterna amistad con Gondor, y que si ellos solicitaban ayuda a Rohan, Rohan siempre respondería. Esta relación sería fundamental para el futuro de ambas naciones. Mientras tanto, en el noreste de la Tierra Media, los enanos empezaron a ganar relevancia después de la conclusión de la guerra y la destrucción de Arnor por parte del rey brujo. El reino más rico y poderoso de los enanos era Erebor, situado en la montaña solitaria, que tenía a la vista la ciudad de Valle, un asentamiento humano. Mientras que el pueblo de Durin se había establecido en la montaña solitaria desde comienzos de la Segunda Edad, no adquirió gran importancia sino hasta que se materializó la caída del reino de Khazad-dûm, más comúnmente conocido como Moria. Los enanos de este reino cavaron muy profundo y con exceso de codicia y despertaron un mal remanente de la Primera Edad, un Balrog de Morgoth que expulsó a los enanos de sus hogares en las montañas nubladas. Por lo que en el año 1999 de la Tercera Edad, el rey Thrain I guió a su pueblo a la montaña solitaria, convirtiéndose en rey bajo la montaña. Minerales y rocas preciosas fueron encontradas e hicieron a su gente muy rica, siendo la más importante de ellas la Piedra del Arca, una joya de gran belleza que se convirtió en el emblema del reino por los siguientes 211 años, hasta que, durante el reino de Thorin I, lideró a su pueblo a las montañas grises a reunirse con sus parientes, donde fueron atacados por dragones que vivían en la región, y el conflicto obligó a los enanos a retirarse de las montañas grises en el 2590. Los enanos se dividieron. Algunos fueron con Gror I, que se movieron a las colinas de hierro donde se establecieron, mientras que el bisnieto de Thorin, Tror, volvió a Erebor para asumir el título del rey bajo la montaña. Nuevamente el reino prosperó. Tror gobernó junto a su hijo Thrain II y su nieto Thorin II, que aseguraban la línea de sucesión. El futuro parecía brillante a pesar de la creciente codicia de los enanos, en particular de su rey Tror. Sin embargo, todo iba a cambiar en el año 2770 de la Tercera Edad, en una cálida tarde, cuando Thorin estaba de cacería y una enorme sombra eclipsó el sol. Un gran dragón, el último de la Tierra Media llamado Smaug, se abalanzó y destruyó la ciudad de Valle y luego se apoderó de Erebor, expulsando a los enanos de sus hogares nuevamente. Tror y Thrain lograron escapar y reunirse con los sobrevivientes que Thorin pudo guiar lejos del desastre, y muchos de ellos se unieron a sus parientes en las colinas de hierro. El resto, liderado por Tror, se exiliaron a Dunland, mejor conocidas como las Tierras Brunas. Sin embargo, se sintió muy deprimido por no encontrarle un verdadero hogar a su pueblo, así que le dejó el último anillo de poder de los enanos y un mapa detallado de la montaña solitaria que señalaba entradas y pasadizos secretos y la llave para poder abrirlos a su hijo. Tror viajó junto a un compañero llamado Nar a Moria, donde los orcos mataron al rey y capturaron a Nar, pero lo dejaron volver a su gente con un mensaje: solo encontrarán muerte en Moria. El mensaje fue recibido por Thrain II, que tomó la decisión de que la muerte de su padre debía ser vengada, empezando así la guerra de los enanos y orcos. Entre los años 2790 y 2793 de la Tercera Edad, Thrain II reunió a todos los guerreros posibles y marchó, acabando con todos los asentamientos orcos desde Metedras a Gundabad.
La guerra alcanzó el clímax en el año 2799, cuando los enanos emergieron en el mismo valle donde los orcos acabaron con Thor años antes, en la que se conocería como la batalla de Azanulvizar. Y el combate fue muy intenso, y aunque estuvieron parejos por un gran periodo de tiempo, los enanos, furiosos por la pérdida de su rey, lograron obtener una ventaja sobre los orcos. Thorin casi murió, aunque su escudo fue destruido antes de tomar un trozo de roble y usarlo contra sus enemigos, ganándose el sobrenombre de escudo de roble. Fue en ese momento que llegaron los enanos de las colinas de hierro, asaltando el flanco derecho de los orcos, obligándolos a retirarse hasta la entrada de Moria. El señor de las colinas de hierro, Nain, cayó en combate a manos de Azog, el líder de los orcos, pero Dain, hijo de Nain, vengó a su padre, decapitando a Azog, acabando con la guerra y cimentando su legado entre los enanos. La gran mayoría de los orcos murieron, así como la mitad de los enanos, pero no lograron su objetivo de retomar Moria, mientras que el hijo de Azog, Volgo, juró vengarse de los enanos. Entonces Thrain guió a lo que quedaba de su pueblo a las montañas azules, donde empezaron a prosperar. El anillo de poder hizo a Thrain inquieto, y en el año 2841 de la Tercera Edad dejó a su hijo Thorin como líder de su pueblo y partió con algunos compañeros con el objetivo de reconquistar Erebor. Sin que nadie lo supiera, en este periodo Sauron volvió a la Tierra Media haciéndose pasar como un nigromante y ordenó a sus seguidores capturar a Thrain, y así lo hicieron, llevándolo a Dol Guldur, donde fue torturado para obtener información. Tomaron su anillo de poder y fue liberado para que deambulara con su alma rota. La aparición del nigromante y ciertas perturbaciones de los anillos hicieron que los Valar enviaran a 5 Maiar a la Tierra Media, donde tomaron la forma de viejos magos. Uno de ellos, Gandalf el Gris, fue enviado a una misión por parte del Concilio Blanco, un grupo de los seres más poderosos de la Tierra Media. Gandalf investigó Dol Guldur y pudo reunirse con Thrain, quien le entregó la llave y el mapa de Erebor, que prometió llevarle a Thorin. También pudo constatar que Sauron era el nigromante e instó al Concilio Blanco a atacar ahora que estaba débil. Pero Saruman pidió tener cautela. Entonces Gandalf buscó a Thorin y se reunieron, prometiéndole ayuda para reclamar su trono. Así que empezó a hacer sus preparativos, que incluían la búsqueda de un saqueador para incluirlo en el grupo que iban a formar, para iniciar así el largo viaje a la montaña solitaria.